Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición de Enfoque. Europa, ¿a dónde vas?, podría ser el título del programa que estamos dispuestos a comenzar en unos instantes. Basamos este título o basamos el contenido del programa en un artículo publicado recientemente al que haremos alusión a lo largo de nuestra tertulia, en el que se hablaba de la pérdida de las señas de identidad europea. ¿Sabemos lo que es Europa? ¿Esta es la Europa que queremos? Son algunas de las preguntas que plantearemos en nuestra conversación, pero antes nuestro vídeo. Europa es la patria de los derechos humanos y cualquiera que ponga pie en suelo europeo debería poder experimentarlo. Así será más consciente de deberlos a su vez respetar y defender. Por desgracia, algunos, entre ellos muchos niños, no han conseguido ni siquiera llegar. Han perdido la vida en el mar, víctimas de un viaje inhumano y sometidos a las vejaciones de verdugos infames. Con estas palabras, pronunciadas el pasado sábado en la isla griega de Lesbos, el Papa Francisco interpelaba una vez más al viejo continente sobre su presente y futuro. No es la primera vez que el Papa clama a Europa. El 25 de noviembre de 2014, ante el Parlamento Europeo, el Papa Francisco salió al paso de los miedos y los errores del viejo continente, animando a no perder de vista el rumbo esencial: construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana. A los pocos meses de iniciar su pontificado, el Santo Padre realizó su primer viaje a Lampedusa y allí exclamó vergüenza para referirse al naufragio registrado cerca de la isla italiana, en el que día sí y día también morían hombres, mujeres y niños antes de alcanzar tierra firme y prometida. Del mismo modo que Juan Pablo II, en su discurso de 1988, puso delante de la Eurocámara la dura realidad de los países del Este. El primer Papa americano se concentró en recordar que las instituciones políticas están al servicio de las personas y no de los intereses económicos. La preocupación por Europa también ha estado presente en los discursos escritos de sus predecesores. No hay que olvidar el discurso del Papa Benedicto XVI en Ratisbona o el pronunciado por Juan Pablo II en 1982 en Santiago de Compostela. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. El viaje del Papa a Lesbos, en el que ha estado acompañado por el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y el primado de la Iglesia Ortodoxa griega, Jerónimo II, ha dejado una declaración conjunta de los tres líderes religiosos, donde se implora firmemente por el fin de la guerra y la violencia, una paz justa y duradera, y el regreso digno de quienes fueron forzados a abandonar sus hogares. Europa se enfrenta hoy a una de las más graves crisis humanitarias desde el final de la Segunda Guerra Mundial, dicen los líderes religiosos en la Declaración de Lesbos. Y citando el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, manifiestan: para afrontar este desafío serio, hacemos un llamamiento a todos los discípulos de Cristo, para que recuerden las palabras del Señor, con las que un día seremos juzgados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Las incertidumbres a las que se enfrenta Europa no se reducen únicamente a resolver una crisis humanitaria como la que estamos viviendo en directo. La convivencia obligada con la amenaza terrorista, que ha dejado muertos en las grandes capitales europeas, o la salida de una crisis económica que no termina de llegar, con un modelo económico amenazado desde dentro. Son muchos los condicionantes que hacen que, tal y como señala uno de nuestros invitados de esta noche, en un artículo recientemente publicado, la Unión Europea parece haber perdido su identidad común, la que se planteó como objetivo en sus orígenes, cuya esencia ha sido recogida en los primeros preceptos de sus tratados. No parecen responder, sin embargo, ni a esa finalidad ni a tales valores, la forma en la que está dando respuesta a los diferentes retos que tiene planteados la Unión en estos momentos.
crisis de los refugiados, posible salida del Reino Unido, inestabilidad económica y monetaria, papel en el resto del mundo, posición frente a las grandes guerras que nos afectan indirectamente, división por bloques cada vez mayor entre los distintos estados, vuelta a las soberanías nacionales egoístas contra las que se reaccionó precisamente con la creación de las comunidades europeas. Tomando prestado el título de este artículo, En busca de la identidad perdida, nos preguntamos esta noche cuál es esa identidad, si está o no perdida, o si caminamos hacia una nueva Europa con otra identidad o identidades. Pues ahí estaban algunas de las preguntas que hemos dejado abiertas y que plantearemos ahora en esta conversación que ahora comienza. Lo suyo, lo primero, lo adecuado es presentar a nuestros invitados, don Isaac Martín Delgado, director del Centro de Estudios Europeos, Luis Ortega Álvarez. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Ana, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, es usted el autor del artículo al que hemos venido haciendo referencia. Estoy feliz porque así sé que al menos una persona lo ha leído. No, lo han leído muchas personas porque el artículo estaba en Twitter y cuando yo ya... Bueno, es interesante, además es un artículo que se puede encontrar perfectamente en Internet y que es breve. Que tratándose de un profesor de universidad, eso ya dice mucho de eso, ¿no? Bueno, es un artículo divulgativo, simplemente pues, compartir una serie de reflexiones personales a propósito de algunas decisiones que se están tomando en la Unión Europea y efectivamente, teniendo en cuenta cómo funcionamos en la actualidad en el mundo de las nuevas tecnologías, hay que ser breve, conciso y directo, porque si no, nadie nos lee. Otra cosa son ya los artículos académicos que necesitan mucho más Le espacio. apoya con asentimiento don José Ignacio González, y no es por corporativismo, es también profesor de Política Monetaria Europea de la Universidad de Castilla-La Mancha, no es por convencimiento, ¿no? No es por... Bueno, la universidad, buenas noches, Ana, Sí. muchas gracias por la invitación. En la universidad somos moderadamente gremiales, pero sí que es cierto que muchas veces se nos achaca esa excesiva, ¿no? Ese excesivo tamaño de los elementos divulgativos y bueno, yo creo que lo bueno, sí breve, dos veces bueno, y desde luego el artículo del compañero es un ejemplo evidente de ello. Bueno, eso decía un profesor mío de historia y solamente nos daba un folio para hacer el examen. Yo... Bueno, hay unos Es que límites era también. historia. Seguro que nuestros alumnos estarían encantados que nosotros hiciéramos Sin lo duda. mismo. Sí, yo creo, no lo sé. Bueno, sería otro debate, puede tener un programa. Sí, sí, seguro. Y don Francisco César García Magán, provicario general de la diócesis, ¿también le coge a usted esta faceta de profesor universitario? También. No en la Universidad de Castilla-La Mancha, sino en otras universidades. Pues sí. Pues yo tenía también esto de los exámenes de lo bueno sí breve. En la universidad, ahí en Roma, nos daban un número, había un profesor que nos daba un número limitado de folios y decía, a partir de aquí no leo, da igual que escriban ustedes más porque no leo. Ah, bueno. Así que también se limitaba. Y no está mal esa solución. Claro, ¿eh? si el A problema... la hora de corregir. Claro, los tres que sois profesores y que tenéis que someteros a ese ejercicio de corrección, no sé si fraterna o no. Hombre, es que a veces también se mete mucha paja, Pues sí. hay que reconocerlo. Cuando no se tiene clara la materia... Cuando no se sabe, Exacto. cuando el que sabe lo hace conciso. Sí, pero también hay muchas... Bueno, que me voy a meter ahí, voy a desvelar algunos trucos que a lo mejor no tengo por qué desvelar, de los currículums académicos de cada uno. Planteaba el profesor Isaac Martín Delgado en su artículo si Europa está perdiendo o ha perdido las señas de identidad. Claro, si está en ese proceso antes deberíamos de identificar esas señas de identidad. ¿Cuáles serían, una para cada uno desde su ámbito, esas señas de identidad europea? Sin duda ninguna, la Unión Europea surge con un triple objetivo. En primer lugar, conseguir la paz. El inicio de la Unión Europea como tal es la creación de Robert Schuman en el año 1950, la primera comunidad económica del año 1951. La Segunda Guerra Mundial había terminado en el año 45 y, por tanto, estaba muy reciente la catástrofe que había supuesto, no solo a nivel de economía, de estructura, de infraestructura, sino también a nivel, sobre todo, de personas, ¿no?, de muertes. Y esto hizo que fuera fácil el entendimiento. Por tanto, el primer objetivo claro, la búsqueda de la paz. En segundo lugar, la búsqueda de un progreso, de un desarrollo en común, mucho más a largo plazo. Lo inmediato era conseguir la paz, pero el objetivo final era crear una especie de comunidad política que garantizara el progreso de todos los pueblos de Europa unidos de cara, pues, a un mejor desarrollo de las personas y de las comunidades de las que formamos parte.
Y junto con eso también está muy presente en los orígenes de la Unión el papel de Europa en el resto del mundo. Esto no se olvida. Me baso al hacer esta triple afirmación precisamente en la declaración de Robert Schuman del 9 de mayo de 1950, que es digamos, la que formalmente da origen a la actual Unión Europea. Una declaración que quienes la conocieron y quienes, bueno, digamos, han sido protagonistas de la Unión, activa o pasivamente, pues lo tienen muy claro, pero quizás las nuevas generaciones, tanto a nivel de las nuevas generaciones de políticos como las nuevas generaciones de ciudadanos europeos, no tenemos tan presente, ¿no? Por eso la necesidad de volver a recordar cuáles son esos orígenes. Hoy en día yo lo hago frecuentemente con mis alumnos, imparto en la Facultad de Derecho de la Unión Europea, y lo hago con mis alumnos, algunos de los cuales no son españoles, son italianos, franceses, alemanes, porque hay alumnos Erasmus, algunos incluso son de otros países, países terceros distintos de la Unión Europea, Brasil, Ecuador, México. Y siempre solemos hacer algún debate de qué es la Unión Europea, cuáles son estos valores comunes, y muchas veces no saben ni definir qué es, ni para qué existe, sencillamente porque no está en sus vidas diarias, ¿no? Y se ha perdido. Una vez lograda la paz, una vez garantizado un cierto progreso, y una vez, bueno, pues globalizado el mundo, todo esto no se tiene en cuenta. Pero sí que serían estos los, por responder a tu pregunta, los tres pilares. Se ha interiorizado el concepto, pero no se ha interiorizado la definición, lo que da forma a ese concepto. La Unión Europea se ve como algo muy lejano, es decir, son unos señores que están en Bruselas, que vienen de vez en cuando vestidos de negro, y de esto él puede decir mucho más, ¿no? A controlar nuestras pero José economías. Ignacio, no César. No, vestidos de negro, no con clériman, sin clériman, pero sí de negro a controlar nuestra economía y poco más, todo un entramado burocrático que sirve de poco, que de alguna manera pues nos hace más difícil la vida, ¿no? Y nos olvidamos de otras cosas que son posibles gracias a la Unión Europea, que es el poder viajar sin controles de fronteras, el poder ejercer nuestras profesiones en España o fuera, el poder recibir asistencia sanitaria en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, el compartir una moneda única, el cursar como Erasmus estudios en otro país, en otra universidad extranjera. Todas estas cuestiones que forman parte de nuestra vida diaria no son tenidas en cuenta y son consecuencias de la Unión Europea. A mí siempre me gusta recordar que, según datos, en fin, varían, ¿no? Pero en torno al 75-80% de las decisiones que nos afectan como ciudadanos diariamente son adoptadas por las instituciones europeas y no por nuestros Estados miembros. Esto nos debería hacer pensar. Le pasa a la Unión Europea, en ese desconocimiento general, con lo que le pasa a la economía, que es la fea del baile. José Ignacio, bueno, te toca. Yo sé que aquí ¿Vienes me toca beligerante? jugar. No vengo beligerante, pero sí que creo que es posible otro concepto de economía que no sea más allá del ánimo de lucro. Yo antes de empezar comentaba que en el año 87, cuando yo entré en la facultad, todos queríamos parecernos a los grandes triunfadores, a Mario Conde, a los Albertos, a Miguel Ángel de la Rosa. Y yo también les digo a mis alumnos que gracias a Dios no lo conseguimos, porque todos ellos han ido pasando progresiva y paulatinamente por el sistema penitenciario y tenemos algún ejemplo muy reciente. Hay una cuestión que yo estoy totalmente de acuerdo, y es que resulta muy difícil explicarle a nuestros alumnos el entorno en el que surge la Unión Europea. La Unión Europea surge buscando el progreso conjunto para garantizar un estado de paz que no se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy difícil de entender hoy para los alumnos o para la gente joven que está preocupada por otras cuestiones, ¿vale? Entiendo que tanto la Unión Europea como los economistas tengamos muy mala prensa, porque uno identifica con un término muy peyorativo que es la troika, y cuando uno oye hablar de la Unión Europea piensa automáticamente en la troika, piensa en los recortes en sanidad, en educación, en cultura, y realmente no es así. Es decir, yo creo que nadie o casi nadie desde posturas que tengan un mínimo de conocimiento económico y social discute los enormes beneficios que la Unión Europea ha supuesto para todos los países y para España. Y los que vivimos el proceso de adhesión de nuestro país a la Unión Europea hemos visto el importante impulso, y los que trabajamos con leyes hemos visto esa transposición de todo el derecho comunitario, el derecho español, y el impulso vigorizador que eso ha tenido. Pero claro, llega un momento en que las cuestiones hay que redefinirlas, hay que replantearlas, y yo creo que existe un desapego de gran parte de la ciudadanía con los aspectos europeos sin ser conscientes de la enorme trascendencia que tienen para nuestro día a día. Desde luego a los profesores universitarios se nos achaca que explicamos cosas que muchas veces no valen para nada. Desde luego, cuando tratamos temas de la Unión Europea, estamos hablando del día a día, cuando uno se levanta, cuando uno va a un banco, cuando uno paga con un billete de 20 euros. Y realmente esa es la gran perspectiva, que la Unión Europea no es una forma de buscar un progreso, una redistribución de la renta, un crecimiento equilibrado,
y eso en algunos momentos pues realmente yo creo que se ha perdido. ¿A usted cuando oye hablar en las teles a determinados dirigentes hace unos años, ahora yo creo que se ha moderado un poquito? Pues nos salimos del euro y ya está. Vamos a ver, siempre que ha habido... Uno siempre tiene que hacer un la esfuerzo. griega Dicen que los economistas nos critican por dicen que no hacemos nada más que revisar el pasado para intentar prever el futuro, pero yo creo que el conocimiento del pasado es esencial. Si nosotros retrocedemos a la última crisis económica, que desde luego no tiene ni en el calado, ni en la extensión, ni en la profundidad nada que ver con la que vivimos en estos momentos, que es la crisis del año 1993-1994, encontraremos los mismos episodios de euroescepticismo, grosso modo, que nos encontramos ahora. Es decir, en épocas de profunda crisis económica, las economías nacionales interiorizan, vuelven la mirada hacia ellos mismos y se olvidan del proceso europeo. Esto no es nuevo. Pero además, yo vuelvo a decir lo mismo, los que ya somos un poco más mayores, vivimos, en mi caso con poca edad, la crisis del 78, vivimos la crisis del 93, hemos vivido la crisis del 2007 y por esperanza de vida, y ojalá cumplamos por lo menos con la esperanza de vida, veremos al menos 2 crisis más. Y siempre en época de crisis hay un proceso de interiorización, de crítica a la Unión Europea. Yo estoy convencido que a la vuelta de muy poco tiempo, cuando la economía vuelva a los cauces de los que nunca debería haber sabido, pues esas dudas desaparecerán. Un momento, la Unión Europea, una unión política, una unión económica, pero también es una unión cultural sobre una base cristiana. Pues claro, sin duda, totalmente de acuerdo con lo que decía don Isaac y don José Ignacio, ¿no?, de esos planteamientos, pero ahí en la base, yo creo, como en el subsuelo, como en los pilares, ¿no?, está sin duda lo que tantas veces dijo San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que ayer mismo, perdona que te interrumpa, César, era recordado por el cardenal Ricardo Blázquez, claro, en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, o sea que tú... Ahí hay como 3 pilares, ¿no?, que son la filosofía griega, que es el derecho romano, ¿no?, y que es el cristianismo, ¿no? Y precisamente hoy también, cuando de distintos ámbitos se quiere expulsar al cristianismo de la plaza pública para reducirlo en el mejor de los casos al santuario de la conciencia privada o en el mejor de los casos al ámbito estrictamente del templo, pues yo creo que ahí está en la construcción de Europa la historia. Como decía el profesor, la historia es sabia y hay que analizar la historia para saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que dirigir nuestro futuro. Pues ahí está la aportación del cristianismo a tantísimas instituciones, no solamente ya el hecho evangelizador de Europa, sino eso lo que ha conllevado, ¿no?, de la maduración de ese sistema jurídico, de una serie de valores, etcétera. Yo, si me permites, cuento dos hechos, ¿no?, que en relación con esto me impactaron. Uno, una película que vi hace algunos años, a lo mejor la han visto también alguno de ustedes, que se titulaba, me imagino la traducción española, yo la vi fuera de España, debe ser más o menos como Feliz Navidad, que simboliza pues precisamente la Primera Guerra Mundial, cuando están enfrentados en las trincheras ahí en Francia, los alemanes, los franceses, y entonces se produce una tregua, la noche de Navidad, y es precisamente porque se llama la atención que unos y otros están celebrando la Navidad, y eso les impacta. O sea, cuando en Europa se hundió todo, se hundió la política, se hundió la economía, el único vínculo que ataba a esos pueblos era el vínculo de la fe, y se produce una tregua, que es bonito, porque celebran juntos la Navidad. Luego eso tuvo incluso para los actores de esa tregua consecuencias militares y políticas. Bien, y segundo dato también, lo ha citado antes el profesor Isaac, ¿no?, de Schiman. Yo recuerdo, hace ya también unos años, visitando la catedral de Reims en Francia, y allí hay una lápida que recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial fue Schiman con De Gaulle, y allí, delante del obispo de Reims, como garante de ese compromiso, se dieron la mano los dos y prometieron allí dentro de la catedral solemnemente que nunca se iban a volver a enfrentar, pues iba a haber un enfrentamiento entre Francia y Alemania, con lo que significaba en aquel momento las dos cabezas, las dos punteras de Europa, ¿no? Y van esos dos líderes políticos que eran cristianos, lo mismo que De Gasperi en Italia, porque los padres de la Unión Europea todos eran cristianos, y evidentemente en la base de su sistema de valores y de su mente, pues estaban los valores del Evangelio, del cristianismo, sea de carácter protestante o de carácter católico, vamos a decir, el cristianismo, ¿no?
y cómo ellos buscan ese signo, ¿no?, de que sea el obispo como el garante, pero que en esa base, ¿no?, de esos valores de la Unión Europea, sin duda el cristianismo tiene una aportación pues muy importante, ¿no? Muy importante. Tenemos claro, por tanto, las identidades, la búsqueda de la paz, una base cristiana, en la cultura, en la sociedad, en los valores, una unión económica que facilita precisamente el progreso, el crecimiento, también la solidaridad entre los pueblos, sin duda, que han ido uniéndose a ese proceso. Entonces, ¿por qué diríamos que estamos ante, si no una pérdida, no sé, es lo que yo planteo, una pérdida de identidad, como planteaba el profesor Isaac, o una búsqueda de otra identidad, como se podría plantear también por algunos? Yo es que creo que casi ni hablaría de búsqueda de identidad, creo que es más bien pérdida de identidad, de no saber ya qué somos. Pero es que tampoco estamos buscando qué queremos ser, que este quizás es el problema, porque se podría entender que una vez transcurridos prácticamente 70 años desde los orígenes de la Unión Europea, nuevas generaciones, una sociedad culturalmente distinta, sus protagonistas quieren buscar cuál es su futuro, quieren ver qué pasos van a dar de cara a reconfigurar, pues eso, qué quiere ser la Unión Europea en el futuro. Pero es que yo creo que no estamos en esta dinámica. El cortoplacismo, el monopolio que llevan a cabo los partidos políticos y los dirigentes que miran sus propios intereses nacionales y de sus votantes y no tanto el interés colectivo de la Unión Europea, hace que no nos estemos planteando cuál va a ser la Unión Europea del futuro, sino sencillamente resolviendo asuntos de la mejor manera que entendemos, que muchas veces no es la mejor, para salir del paso, ¿no? Yo muchas veces me planteo qué pensarían los padres fundadores de la Unión Europea sobre las decisiones que se están adoptando en estos momentos. Estoy absolutamente convencido de que dirían: no es esto lo que queremos, no es esto lo que estábamos pensando, no es esto para lo que creamos las primeras comunidades europeas, ¿no? Entonces, por eso mi idea es el que tenemos que volver a esos orígenes. Si la Unión Europea es la historia de un éxito, ha sido precisamente porque se tenía muy claro que sobre la base de unos valores comunes queríamos buscar también un objetivo común. Queríamos satisfacer el bien común, no de cada Estado, sino del conjunto de los Estados de la Unión Europea y del conjunto de los pueblos. Jean Monnet, que es uno de los padres fundadores, él fue el ideólogo de esta primera comunidad económica europea. Él pensó, porque tenía mucha experiencia, podríamos contar mucha historia de los padres fundadores, ¿no? Pero dicho de manera resumida, él era un empresario de éxito, colaboró en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial en la logística. Gracias a su colaboración se ahorraron meses de guerra porque consiguió garantizar el abastecimiento de armas y de alimentos a las tropas aliadas, y esto hizo que se recortara la guerra. Bueno, pues fruto de toda esta experiencia personal, él vio claro que se trataba de luchar contra los soberanismos egoístas, luchar contra los nacionalismos egoístas que solo se miran a sí mismos para construir algo común. Él no era creyente, él era, no recuerdo si era agnóstico o era ateo, pero sí que tenía claro que los valores comunes de la Unión Europea, fruto de una civilización, que era, porque hago un paréntesis, aquí hay que tener en cuenta que si la Unión Europea es lo que es, o si la civilización occidental es lo que es gracias, como decía don César, al cristianismo. Es cierto que hay que separar Iglesia de Estado, religión de Estado, pero no menos cierto es que nuestra sociedad no se entiende sin el cristianismo. El cristianismo ha dado lugar a una civilización, que es la civilización occidental. Pues bien, sobre la base de estos valores comunes se trataba de romper con esos intereses nacionalistas, egoístas, y construir un futuro en común. Perseguir el bien común. Esto es lo que está en discusión, esto es lo que está en debate, esto es lo que se ha olvidado, ¿no? Por eso yo dudo mucho de que se esté replanteando cuál es la Europa del futuro, sino que simplemente se están poniendo parches para salir del paso, insisto, en un retorno de esos soberanismos egoístas. O sea, que había un economista entre los padres de la Unión Europea. Debería, siempre no van a ser tan malos. Siempre tiene que haber un economista. Vamos a ver, el gran problema, que yo estoy totalmente de acuerdo, y de hecho yo creo que realmente el problema que tiene la Unión Europea es que en un momento determinado se le cambió la denominación y en el fondo o en la superficie sigue siendo una comunidad económica europea. En todos los aspectos económicos, la Unión Europea tiene digamos, un porcentaje de homogeneización, un porcentaje de avance, un porcentaje de desarrollo, que así como en lo económico si se ha logrado, no se ha logrado en otros aspectos igual de importantes. Es decir, nosotros tenemos la moneda única, con una moneda para todos los ciudadanos, con una política monetaria que nos afecta a todos, que está fuera de discusión, que sus objetivos están perfectamente... Bueno, eso menos los ingleses. Bueno, pero al final, luego, si quieren hablamos de los ingleses, pero al final eso no deja de ser sino un síntoma más de la debilidad de la Unión Europea. Es decir, el escenario en el que nos tendríamos que mover ahora
es que el Reino Unido, Gran Bretaña, ni siquiera se planteara abandonar este proceso, porque estar fuera de él le supondría unos costes, en primera instancia económicos, con todas las repercusiones que eso tiene, que debería desincentivar que el Reino Unido o Gran Bretaña intentara abandonar la Unión Europea. Pero como decía, el gran problema es que es fundamentalmente una unión económica, y yo creo que desde el punto de vista monetario y económico se han alcanzado unos grandes objetivos, y cuando hemos alcanzado los objetivos ha habido un momento en el que hemos dicho, ¿y ahora qué? O de acuerdo con Isaac, ni siquiera se ha planteado el ahora qué. En el campo social, en el campo cultural, en el campo incluso fiscal se ha avanzado muchísimo menos, y sigue habiendo esos pequeños reinos de taifas, esos grandes bloques de influencia que al final bueno, pues contaminan el espíritu inicial de la Unión Europea. Y realmente el problema es que y se contempla además todo esto que estoy comentando cuando ha habido un gran problema en el que ha sido necesaria la participación de la Unión Europea como postura, como bloque único, ha sido una postura muy endeble. Frente a la postura de otros estados como Rusia, como los propios Estados Unidos, la Unión Europea ha mostrado incluso síntomas de discrepancias internas. ¿Se refiere concretamente a qué problema? Pues desde el problema de los refugiados, bueno. problemas con la intervención en Oriente Próximo, es decir, en aquellas circunstancias en que la Unión Europea ha tenido una oportunidad de oro para redefinirse, replantear y dar un puñetazo encima de la mesa y decirle a los ciudadanos, oiga, la Unión Europea es esto y está para esto. Y si nos fijamos, por desgracia, uno no puede por menos que sentirse un poco decepcionado. Los que somos eurooptimistas convencidos no deja de ser un síntoma de decepción. Yo creo que en el ámbito monetario, yo que explico política monetaria, el grado de consecución de los éxitos es del 100%, es decir, no podemos ir más allá, es prácticamente imposible ir más allá, pero en el plano social y en el plano político, con todas las trascendencias que eso tiene, desde luego se podría avanzar muchísimo más, infinitamente mucho más. Está en un brete ahora la Unión Europea con esa crisis de los refugiados. El pasado sábado veíamos al Papa en Lesbos junto a otros líderes religiosos de singular importancia. Claro, nosotros hablamos del Papa, pero hombre, es el patriarca de Constantinopla y el arzobispo ortodoxo, que era una cumbre además ecuménica al más alto nivel y que se han reunido, igual que pasará con el encuentro en Cuba, precisamente para hablar de personas que sufren. O sea, han dejado atrás disidencias históricas para hablar de personas que sufren. Es que no puede salir, no puede dar una respuesta a la Unión Europea ante esa crisis de los refugiados. No lo permite la política, no lo permite la economía, no lo permiten los valores. Pues es un reto, ¿no? Y yo creo que ese es un reto que está ahí puesto encima de la mesa, como apuntaba antes don José Ignacio, y es que ahí nos estamos jugando, pues eso, ¿no? Si vamos a quedarnos en Europa con esas limitaciones que tiene, simplemente con lo importante que es a ese nivel de lo económico, o si queremos construir otra cosa y otro proyecto al que apuntaba en origen don Isaac como origen de la Unión Europea, ¿no? De las comunidades europeas. Y ahí lo que el Papa está diciendo continuamente, como ya lo había dicho Juan Pablo II, ¿no? Pues en era... el 82, aquí en Santiago. Efectivamente, en ese discurso, para mí uno de los discursos europeístas del magisterio reciente pontificio más importante y más bonito, incluso desde el punto de vista de la forma, ¿no? Europa, sé tú misma, viva tus raíces, etcétera. Ese llamamiento que hace desde Finisterre, ¿no? Desde el punto más occidental de Europa a toda Europa. Y digo que, claro, Europa que está fundamentada sobre los derechos, sobre esos derechos sociales, porque que dimanan de la dignidad de la persona, de poner a la persona en el centro, ¿no? De la vida, por lo menos como ideal, ¿no? Como desideratum de la vida política, de la vida económica, de tantos aspectos, pues eso es lo que está en juego, ¿no? Y es una crisis como no ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero que también pone en jaque a lo que apuntaba antes don José Ignacio, pues la capacidad de la Unión Europea como tal de dar una respuesta conjunta a ese desafío. Yo comprendo que hay otras derivaciones o hay otros aspectos colaterales, yo comprendo ese binomio de integración-seguridad, todo eso se comprende, pero también es verdad que aquí, como antes se apuntaba, está en juego a veces lo que es la visión cortoplacista, ¿no? La visión cortoplacista
por no decir, yo me atrevería a decir, electoralista de muchos líderes políticos. Y cuando nos quedamos en ese corto plazo y en la versión electoralista solamente, nos olvidamos de hacer la gran política con mayúscula, ¿no? Si nos perdemos en la política con minúscula de cada día. Pero esa gran política con mayúscula es la que construye, Y sin duda apuntabas tú a la presencia, y además en Grecia, el peso que tiene lo que significa pues la Iglesia ortodoxa, sin duda, ¿no? Y tomo pie también para lo que antes apuntaba don Isaac. No se trata de resucitar o de hacer en la Unión Europea un confesionalismo extendido para todos los países de la Unión Europea, para nada, sino se trata, es decir, uno de esos derechos fundamentales de la persona y que está en el núcleo de lo que es la persona y por lo tanto en la Unión Europea tiene que ser el derecho fundamental de libertad religiosa, ahora, y por lo tanto de esa diferencia que decía antes don Isaac, ¿no? De lo que significa el ámbito de lo político o el ámbito de lo civil, del ámbito de lo religioso, ¿no? Pero hago dos matizaciones, si me permiten, ¿no? Una primera, que solamente en un ámbito, en un contexto, en un paradigma cristiano, es posible hacer esa diferenciación. Esa diferenciación de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque en el ámbito de otros, no digo que sea imposible fuera del cristianismo, pero en el ámbito de otros monoteísmos, eso de punto de vista conceptual, filosófico, teológico, es imposible, porque hay una unidad perfecta entre lo que es el poder religioso y el poder político, a la esfera de lo religioso y a la esfera de lo político, primera, ¿no? Y la segunda, que evidentemente esa separación que es legítima, que es buena, no puede ser identificable, que, como algunos pretenden, como una ignorancia o un repliegue del hecho religioso. Es decir, no se trata de pedir un confesionalismo, de que tenga que ser la Unión Europea un confesionalismo, en este caso cristiano, pero evidentemente hay una contribución, no solamente en el pasado, hemos dicho en los principios, sino en el aquí y en el ahora, hay una contribución de la dimensión religiosa, en este caso del cristianismo y por supuesto de las otras minorías que también están presentes en Europa. Tenemos una sociedad plural, desde el punto de vista sociológico, que está ahí, que puede estar contribuyendo. Y esto también es bueno decirlo, ¿no? Esto también es bueno decirlo, porque podemos caer en el otro extremo, que es condenar y pensar que cualquier hecho, a juzgar por unas minorías muy minoritarias y sacar la conclusión falsa, equivocada del silogismo de que todo hecho religioso o toda confesión religiosa lleva a un fundamentalismo, como algunos también dicen, ¿no? Que el hecho religioso o la religión en sí misma o la creencia, como queramos llamarla, lleva un virus de fundamentalismo. Eso es falso. Y es injusto sacar esa conclusión en los principios generales, pero también es injusto, y hay que decirlo, sacar esa conclusión incluso para el monoteísmo concreto que sufren la lacra de ese fundamentalismo dentro de ellos, que es también una lacra que sufren ellos mismos. ¿Se puede solucionar esta crisis de los refugiados de un punto de vista político y económico? Yo creo que sí. La historia de la Unión Europea es la constante superación de crisis, lo he dicho antes. Cuando crisis no solo económicas, sino crisis políticas de múltiple naturaleza. Recuerdo en los años 60 la llamada crisis de la silla vacía, cuando hubo que dar el paso de adoptar decisiones por unanimidad, adoptar decisiones por mayoría cualificada. Esto lo que significaba es que los estados ya no tenían derecho de veto y por tanto, si una mayoría se ponían de acuerdo, decisiones que podían perjudicar a un estado salían adelante. Francia dijo no voy a las reuniones del Consejo y la Unión Europea estuvo paralizada durante un tiempo a nivel político. Esta fue una gran crisis, se solucionó con un compromiso concreto entre todos los Estados miembros de la Unión Europea de aquel momento. Así, en múltiples casos, la última antes de esta crisis económica tan fuerte que también ha afectado, o de la crisis de los refugiados, fue la crisis constitucional, que podríamos decir, un intento de legitimar democráticamente hasta el punto de dotar a la Unión Europea de una constitución, que desde el punto de vista de su naturaleza jurídica era un tratado internacional, porque no hay constituciones si no hay Estado, y la Unión Europea no es un Estado, pero sí que era un guiño para reforzar ese principio democrático y para dar a entender a todos que junto con la unión económica también se estaba logrando una unión política. Fracasó estrepitosamente y sumió nuevamente a la Unión Europea en una crisis de la cual se salió. La crisis económica tan fuerte que ha golpeado, ahora nos hemos olvidado, pero hasta hace nada hemos estado discutiendo, hasta antes de la crisis de los refugiados,
hemos estado discutiendo sobre la crisis del euro, la ruptura de la Unión Europea por la crisis del euro, etcétera, etcétera. No digo que se haya superado, pero bueno, estamos ya... digamos que ha cambiado su importancia efectivamente, informativa. pues con la intervención en los Estados miembros, en Grecia, en Portugal, de esto sabe mucho más el profesor González que yo, evidentemente no, pero ahora estamos con la crisis de los refugiados. Es obvio pues, que se superará, sin duda ninguna, esta crisis. Lo que tenemos que plantearnos es cómo queremos solucionar esta crisis, y desde luego no se puede solucionar adoptando decisiones que solo piensan en el interés particular de cada uno de los Estados miembros, que dan la espalda a la situación dramática que se está dando ahora mismo, ya no solo en Grecia, es que nos hemos olvidado de Lampedusa, es que nos hemos olvidado de la situación de los inmigrantes en España. Eso. El problema es que, como ocurrió con la ausencia de una política fiscal a pesar de que había unión económica, como ocurrió con la inexistencia de una constitución a pesar de que se estaban dando pasos hacia la unión política, es que no tenemos una política común de asilo y de inmigración de verdad, ¿no? Hay procedimientos comunes, pero al final es cada Estado el que determina esto, ¿no? Pues necesitamos esta política, necesitamos reforzar nuestra política exterior también conjunta. Antes salía efectivamente la idea de que Europa como tal no tiene posiciones conjuntas frente a otros Estados, ¿no? en determinadas materias, o cuando hay que adoptar una posición se pone de manifiesto la debilidad de la misma precisamente porque falta el acuerdo, ¿no? Pues es lo que se está evidenciando ahora, que falta el acuerdo porque mientras que los estados que están viviendo más de cerca la crisis de los refugiados, porque los tienen en sus países, tienden hacia una determinada posición, los estados que están más al norte y que ven esto de los refugiados como algo que no les afecta, como ha ocurrido hasta ahora, donde se veía la cuestión de la inmigración como un problema de España o de Italia y punto, ahora ya no, ahora es un problema de toda la Unión Europea, ¿no? Por tanto, habrá que avanzar hacia una más Europa, hacia un fortalecimiento de la política común de asilo y de inmigración, sin duda ninguna, pensando en todos los intereses, ¿no? Pensando en la situación dramática que están viviendo esas personas y que simplemente por aplicación de los valores que nosotros mismos nos hemos dado y que están en los tratados de la Unión Europea tenemos que atender, conciliadora, como digo, con los intereses de los Estados, pero sobre todo con el bien común de la Unión Europea. No vamos a ser capaces de, con las debidas garantías, como decía don César, seguridad jurídica, sin duda ninguna, seguridad física, pero también atención humanitaria, acoger a estas personas en nuestros estados, encontrar instrumentos normativos e implantar políticas de integración, de acogida. Es cierto que todo esto nos está llevando también a replantearnos, porque no ha salido todavía, pero bueno, la cuestión de los atentados terroristas, ISIS, etcétera, 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 que amenazan al corazón de la Unión Europea. Claro, estamos ante un debate muchísimo más profundo y es: ¿nuestras propias libertades que nos aplicamos a nosotros mismos tal cual sirven para integrar a todas las personas a las que acogemos, o quizás debemos reconfigurar nuestras políticas de integración? ¿Se lo puede permitir la Unión Europea económicamente? Por supuesto que se lo puede permitir, por supuesto. Vamos. Yo en la línea con lo que estamos hablando aquí ahora, yo estoy convencido que la crisis de los refugiados finalmente se solucionará. Y no quiero, me agrada mucho. No quiero llegar a pensar que la suma de unos estados, digamos, civilizados como los que compone la Unión Europea no sea capaz de dar salida a los refugiados y que mantengamos las imágenes de los refugiados. Hay imágenes, a mí me encanta, yo repaso mucho la historia, creo que la historia de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista económico es brutal, y hay imágenes de los refugiados que uno por asimilación no puede dejar de pensar en campos, incluso campos de concentración, con alambradas, protegiendo, digamos, protegiendo al estado del bienestar de la amenaza exterior. A mí no me cabe ninguna duda, varias cuestiones que se tiene que solucionar. Yo creo que no hay ninguna persona, sea de la confesión que sea, que puede permitir que una situación como esta se perpetúe. Creo que económicamente la Unión Europea, en la medida en que la economía vaya recuperando brío, y estamos en esa fase de recuperación de brío, yo sinceramente lo que más dudo, y más el ejemplo español, yo le pido a un político que tenga la capacidad para lograr acuerdos, para solucionar problemas, y en el caso español, por desgracia, es algo que no está teniendo mucho éxito, pero yo sí que creo que tiene que haber un momento en el que eso se solucione. Entre otras cosas porque, como bien comentaba Isaac, el problema es que hemos perdido esa solidaridad. Si alguna vez la tuvimos, los estados europeos lo ven como un problema que no les afecta y por lo tanto no se están poniendo los medios adecuados. Pero desde el punto de vista económico
sin duda alguna. A mí no me cabe la menor duda de que se puede solucionar. Porque, bueno, al plantear la cuestión tal y como yo la he planteado, alguien me puede acusar de ser muy malévola, ¿no? Diciendo, los refugiados cuestan dinero a Europa. Es todo lo contrario, pero bueno, los refugiados es gente que viene a trabajar, gente que viene a prosperar, gente que viene a consumir, ¿no? Vamos a ver, al final el problema que tiene la economía, y como bien decías antes que los economistas tenemos una imagen pues eso, vinculada a la troika, al final la economía es la gestión de la escasez, es la gestión de los recursos escasos. Es decir, la Unión Europea se tiene que plantear los recursos que tiene, las aplicaciones que le da. Entonces, bajo ese punto de vista, y a mí repito, no me cabe la menor duda de que sí, y no deja de ser, en el fondo, una cierta indecencia valorar a los refugiados en función del coste económico, pero no vamos a obviar lo evidente. Existe ahí, tiene un coste. Yo creo que sí, que desde el punto de vista de ese... Incluso hay estados, y me consta, y hay ciudades, incluso en España, que están esperando, con todas las infraestructuras y todo, para esperar a los refugiados, para acoger a los refugiados. Y nos estamos encontrando además con el problema de que las ciudades, los landers, las comunidades autónomas tienen toda esa infraestructura y están preparados para recoger a todos estos, a los refugiados, y son los estados los que tienen bloqueados esa solución microeconómica del día a día, de las organizaciones territoriales más pequeñas, que para todos estos asuntos son más eficaces y más eficientes que los grandes estados. Y ese es el problema. Pero vamos, yo desde el punto de vista económico, debo decir que no me cabe ninguna duda de que se han emprendido acciones con un mayor coste y con una menor justificación moral, vamos. Entonces, ¿por qué se está permitiendo esto durante ya tantos meses y no años si retrocedemos a Lampedusa o a Ceuta o a Melilla, ¿no? Que también es Europa? Porque hemos dejado que la situación vaya ganando terreno cada vez más. Bueno, como decía el profesor González, ¿no? Esa especie de mastodonte, de máquina, ¿no? Que no se pone en marcha, porque gracias a Dios yo creo que los ciudadanos están yendo más allá que esa estructura de los estados, ¿no? Yo escuchaba este fin de semana unas noticias de un medio de información y decía que hay que subrayarlo, ¿no? La cantidad de voluntarios españoles que había, por ejemplo, allí en las playas de Lesbos asistiendo. Que van por libre. Que van por libre. Dos toledanos tenemos por ahí. De bomberos, de ONGs, de muchas personas que van por libres, ¿no? Entonces, como que en esto, gracias a Dios, los ciudadanos van por delante, sobre todo en una catástrofe, de lo que es ese mecanismo, digamos, burocrático, eso del Estado. Y como decía usted, ¿no? Cuando se va bajando en esa, digamos, en esa escala de organización para llegar a lo más concreto, es más fácil organizar que arriba, ¿no? Pero ahí yo creo que los políticos también deberían de escuchar un poquito a ese clamor de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ahí entraremos en ese otro debate, o en ese otro aspecto, ¿no? que don Isaac puede decirnos mucho, ¿no? Que una democracia no es solamente una participación formal cada X tiempo, más o menos frecuente según las circunstancias en unas elecciones. Nosotros aquí en España claro, no llevamos una rachita buena. Sino todo ese facilitar, ¿no? Lo que llamamos en doctrina social de la Iglesia el principio de subsidiariedad, o en otros aspectos esas instancias más pequeñas que activen y que actúen en la vida pública, ¿no? Es decir, la presidencia de lo que se llama en otro ámbito la sociedad civil, ¿no? En esa vida pública, y que no esté todo estatalizado, porque a lo mejor podría haber soluciones más rápidas, más eficaces para una serie de problemas. Ha puesto don César sobre la mesa un tema que me apasiona, pero casi que voy a resistir a la tentación de entrar en él. Apasionate poco, que te quedan 5 minutos. Por eso, no, pues voy a resistir a la tentación, nos emplazamos a otro programa, porque sí que me gustaría introducir un matiz, y es que habría que diferenciar entre inmigrantes y refugiados. Los inmigrantes son los que legítimamente aspiran a una vida mejor y por tanto quieren trabajar, vivir en otro país y llaman a nuestras puertas para poder hacerlo en la Unión Europea, ¿no? En el caso de los refugiados, no hay que olvidar que están huyendo de una situación de guerra, de conflicto, se están jugando las vidas y huyen de esto. Y esto se plasma en el derecho también, es decir, mientras que en el caso de la inmigración, bueno, pues funciona sobre la base de permisos y autorizaciones, en el caso de los refugiados funciona sobre la base de visados, de asilo, estudiando particularmente cada situación concreta de persecución religiosa, persecución por razones políticas, en este caso por una guerra. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué introduzco el matiz? Porque la solución a la crisis de los refugiados no pasa solo por establecer cuotas y repartir a personas en el territorio de la Unión Europea,
pasa por establecer una política de intervención. ¿Qué queremos hacer con Siria? ¿Cómo la Unión no Europea plantearnos, puede intervenir en la guerra de Siria? sí, sí, que por es la no que está plantearnos causando... por cuándo nace y en qué condiciones nace el conflicto sirio y qué papel tiene la Unión Europea. Es que esta es la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué solución queremos con respecto a Siria? Pero no solo porque sea un problema que afecte allí, que está provocando una crisis humanitaria que nos afecte indirectamente, sino porque también están atacando, como antes decía, nuestras propias instituciones, el corazón de la Unión Europea con los atentados terroristas en París, en Bruselas o donde sea, ¿no? En el conjunto de la Unión. Es decir, por eso mi crítica a esta visión cortoplacista y reduccionista limitada simplemente a, bueno, a ver cómo solucionamos esto, por cada refugiado que entre en la Unión Europea devolvemos otro a Turquía y le paga... Es que no es eso la solución, es que requiere realmente una política de conjunto. Dicho esto, y lo recordaba el Papa el pasado fin de semana, toda situación de crisis ha de verse con esperanza y ha de verse como una oportunidad para avanzar hacia adelante, ¿no? Yo por eso estoy firmemente convencido de que esta situación nos puede permitir replantearnos qué queremos como Unión Europea, qué papel queremos adoptar en el resto del mundo y cómo queremos configurar nuestro futuro inmediato, pero también a medio y largo plazo. Poco tiempo el que nos queda, muchos temas los que se abren. No hemos mencionado el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, pues aquellas fechas lanzabas tú un artículo que ha sido muy contestado desde esa sociedad civil que en muchos casos parece que la echamos muy en falta, pero que ha sido muy contestado por la sociedad civil, por ONGs, por instituciones de la Iglesia. Bueno, aquí el gobierno de España tuvo que, de alguna manera, hacer cintura para presentarse ante la Unión Europea con un mandato del Congreso en el que le decía, bueno, ¿qué habéis hecho? O sea, se abre el tema de Turquía, parece que le han reculado, permítaseme la expresión un poco, con ese tema del acuerdo con Turquía. No es una cuestión económica, ¿no? Pero el problema, yo recuerdo perfectamente en Derecho de la Unión Europea, que imparto en el primer cuatrimestre, cómo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre hablaba cada día en clase de esta cuestión. Tengo por costumbre empezar mis clases con una noticia que tenga que ver con la asignatura. No siempre es posible porque no siempre hay noticias para todo el derecho administrativo, pero en este caso todos los días teníamos una noticia. Y recuerdo perfectamente cómo en varias ocasiones salió ya como noticia que se había resuelto esta cuestión porque ya se habían establecido cuotas, España tenía que acoger, no recuerdo exactamente la cantidad de cuántos miles de refugiados, y nos tocaban unos 17.000. Pasados una serie de meses nos damos cuenta de que no llegan, yo creo que ni a 50 las personas que han sido acogidas por nuestro país, ¿no? Esto pone de manifiesto muchas cuestiones, ¿no? La lentitud de la toma de decisiones en el ámbito de la Unión Europea, con una arquitectura institucional excesivamente burocratizada y que actúa muy lentamente. La vieja Europa. Efectivamente, efectivamente. Europa. La cuestión de cómo, bueno, pues lo que se pacta ahora se vuelve a repactar más adelante sin que se transforme en norma jurídicamente exigible y vinculante y, por tanto, si no interesa, no se cumple. La cuestión de la participación de los ciudadanos en todo este proceso de toma de decisiones nos lleva nuevamente a la cuestión de la aplicación del principio democrático. Por eso digo que toda esta situación ha de verse como una oportunidad para replantearnos qué Europa queremos, qué instituciones queremos, si al servicio de los intereses de los Estados o que atiendan a las peticiones de los ciudadanos. En definitiva, no solo una cuestión puramente económica, sino también verlo todo ello desde el punto de vista político y ciudadano. Bueno, pues estamos ya a punto de finalizar. Profesor José Ignacio González, muchísimas gracias por esa labor que ha hecho de pedagogía para que la economía nos empiece a caer mejor. Es que los economistas yo reconozco que tenemos mala fama, pero, bueno, me gusta mucho la economía. Ocupo y me preocupo de decir que la economía no es solo el ánimo de lucro. Es decir, lo menos importante en economía es el ánimo de lucro, que hay otra forma de economía que tiene unos valores muchísimo más profundos, o debe tener unos valores mucho más profundos que la mera conteo de beneficios y de resultados económicos. Hay una economía muy distinta, muy distinta. Y ya para terminar, simplemente en línea con lo que sea un minuto, y si nosotros le pedimos a cualquier ciudadano que ponga una cara a la Unión Europea, la cara que va a poner en el 90% de los casos es la de Angela Merkel. Eso debería darnos es un reflejo evidente del problema con el que nos encontramos. No porque tenga yo nada contra Angela Merkel, sino porque es una forma de hacer economía, una forma de hacer política que no responde a los principios hacia donde al menos yo entiendo que debe ir la Unión Europea. Y que también se ha visto acosada por el cortoplacismo, porque si se analizara sus actuaciones en 2-3 meses, ha pasado de un discurso... Ten en cuenta, Ana, que el economista más importante de todos los tiempos, que es John Maynard Keynes,
era un economista esencialmente a corto plazo. Él decía que a largo plazo todos muertos. Es decir, el corto Hombre, no le plazo, falta razón. el corto plazo tiene sus matizaciones, es decir que, y evidentemente en el caso de situaciones de crisis como la crisis de los refugiados, el corto plazo es fundamental. Lo que pasa es que el hecho de sentarnos en el corto plazo no es incompatible con que marquemos una senda a medio y largo plazo. Pero ojo, los refugiados necesitan actuaciones a cortísimo plazo. Pues yo el cortoplacismo de todas maneras en el caso de Merkel lo decía por cómo ha cambiado su discurso ante una cita electoral como la que ha tenido. Y porque al final los Länder, que son los que pagan la factura, le han dicho a Angela Merkel que está muy bien que ella acoja a todos los refugiados del mundo, pero al final quien paga la factura, por suerte o por desgracia, son los Länder y son los que le han puesto de cara a esa cita electoral un poco el tope en esa política tan generosa. Bueno, pero yo creo que nos podemos quedar con varias reflexiones, esa búsqueda de identidad, volver a los orígenes, ese no a que la economía impide que se solucionen las crisis de los refugiados y esa raíz cristiana de Europa que está de por sí, que bueno, de vez en cuando pues hay que destacarla, porque parece que hay arenas movedizas, ¿verdad, don César? Pues muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche y nosotros volvemos la semana que viene aquí en Enfoque. Buenas noches.